Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la penúltima clase del curso Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. El día de hoy vamos a cerrar la última fase de la parte del curso donde tuvimos lecturas. Esta fase se remonta al estudio de dos autores que fueron incorporados a la teoría política occidental una vez que la teoría política occidental ya se había independizado de la ciencia política de la primera mitad del siglo XX. Me refiero a John Rawls y a Robert Nozick. Pero como el pensamiento de estos dos autores va a atravesar los principales discursos del debilitamiento institucional y de todas las ideologías o de las ideologías predominantes que han atravesado el pensamiento político costarricense, vamos a enfatizar los discursos, hablar un poco sobre lo que son los discursos neoconservadores, neoliberales y libertarios en este contexto propiamente costarricense. Para hacerlo vamos a recurrir a distintos elementos que hemos estudiado a lo largo del curso. En una primera instancia vamos a hablar, ¿verdad?, del surgimiento de la teoría política occidental, la cual como tal se separa de la ciencia política occidental de la primera mitad del siglo XX. Recordemos que en la primera mitad del siglo XX la teoría política como tal es una teoría racionalista. Ese carácter racionalista será conservado en la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué nos referimos con que la teoría política es racionalista? Nos referimos a que es una teoría política que para estudiar la política renuncia al ser de las cosas y se apega al deber ser de las cosas. O sea, investiga el deber ser de la humanidad y no lo que es la humanidad. Por lo que los problemas políticos presentes y la forma de hacer política en el momento, o sea, las prácticas políticas, no le son funcionales como objeto de estudio a la teoría política. La teoría política se fundamenta a partir de una ética política que va a fundamentarse a partir de principios de carácter racional. Esto va a ser muy funcional para fundamentar la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX en un contexto de Guerra Fría, ya que el método empleado del otro lado de la cortina de hierro, o sea, en el bloque soviético, es el materialismo dialéctico. O sea, mientras el materialismo va a apelar a que todo es material y que se va a desenvolver en la práctica de las relaciones sociales, la teoría política occidental que va a predominar en las visiones analíticas de la política en la academia occidental, va a decirnos que la realidad es algo que no nos interesa. Lo que nos interesa no es lo que se es, sino el deber ser de las cosas. Esa es una de las primeras características. Sin embargo, hay una diferencia entre la teoría política de la primera mitad del siglo XX y la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX. Esta diferencia yace en que en la primera mitad del siglo XX, cuando la teoría política es una subdisciplina de la ciencia política, esta le permite a la persona que hace la historia de la política definir los principios del deber ser de la humanidad. O sea, es algo que cada persona que va a hacer la historia de la política va a definir de acuerdo con sus principios políticos, de acuerdo con su proyecto político. O sea, la teoría política tiene un carácter comprometido con los intereses políticos propios de la persona que hace historia. Esto era muy adecuado en la primera mitad del siglo XX, cuando los mismos países o países como Estados Unidos e Inglaterra tienen un debate sobre el modelo económico y el modelo político a seguir para ordenar sus ciudades. Recordemos, por ejemplo, que en 1911 Leonard Hobhouse publica el libro Liberalism en Inglaterra, en el cual nos habla de que Inglaterra debe renunciar al colonialismo y debe generar un Estado que tenga una serie de reformas sociales a partir de las cuales se garanticen mejores condiciones para las personas, todas las personas en general. En este sentido, había muchos discursos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en otros lugares, para definir lo que era el nacionalismo. O sea, el modelo de ciudadanía era algo que estaba en tela de discusión. Y la persona que hacía la historia iba a tomar partido en esta discusión.
En este mismo sentido, o en este sentido, esta persona que hacía la historia, tomando ese principio racional del deber ser de la humanidad, seleccionaba aquellos autores y aquellos textos que consideraba eran más adecuados para abordar la cosa política. Entonces, si mi principio político era X y Y, de acuerdo con X y Y, yo recurría, por ejemplo, si estaba en Estados Unidos, a la historia política de los Estados Unidos y elegía qué autores me iban a servir y qué argumentos y qué textos para fundamentar ese deber ser de la humanidad. En la segunda mitad del siglo XX, la teoría política occidental adquiere un sentido de imparcialidad, un sentido de neutralidad. Entonces se nos dice que ya la teoría política occidental como tal va a tener un objeto de estudio. De hecho, la primera tarea que tuvo la teoría política para poder separarse de la ciencia política fue definir en términos analíticos su objeto de estudio. Y su objeto de estudio fue una tradición. Una tradición que estaba compuesta por determinados autores y determinados textos y determinados argumentos que fueron seleccionados para que fueran el objeto de estudio de la teoría política. Hubo algo paradójico en esta selección, y es que la teoría política, al igual que la ciencia política, se consideraban una disciplina liberal. Pero quienes definen esta tradición y este objeto de estudio de la teoría política son personas conservadoras como Leo Strauss, entre otros y otras. Y es curioso, ¿por qué decimos que es paradójico? Porque el liberalismo en la primera mitad del siglo XX se jactaba de oponerse tanto al conservadurismo como al fascismo como al comunismo. Entonces encontramos que una de las cuestiones a las que se oponía el liberalismo llega a definir el objeto de estudio de una disciplina que se entiende como liberal. Y entonces es así como el historiador y la historiadora pierden esa facultad en la política de elegir en la historia qué autores y qué textos y qué argumentos son los que van a estudiar para definir la cosa política. Y no solamente esto, sino que los principios éticos y políticos a los cuales debe dirigirse el deber ser de la humanidad ya les son predados, les son dados desde antes. Entonces ya no tiene esa libertad, ya no es una posición comprometida. Y cualquier viso de que haya una posición comprometida es tachado por la política occidental como panfletario. Entonces el panfleto era asumir una posición comprometida. En este sentido, cuando se define el deber ser de la humanidad, dentro de la teoría política es cuando la teoría política se separa de la ciencia política. Recordemos lo que decíamos en las primeras clases de Francis Wilson, el presidente de la American Psychological Association o la Asociación Americana de Psicología en la primera mitad de la década de 1940, cuando haciendo un estudio de los principales conflictos que se estaban dando en el seno de la ciencia política, decía que habían algunos acuerdos. Entre estos acuerdos nos decía que debía estudiarse, que todas las posiciones estaban de acuerdo en que debían estudiarse algunos autores antiguos y modernos como si realmente fueran modernos y su pensamiento fuera eterno y nosotros y nosotras perteneciéramos a la misma tradición. O sea, como si Aristóteles fuera la niñez de la humanidad, John Locke una fase intermedia y nosotros y nosotras en la segunda mitad del siglo XX fuéramos la máxima expresión de la madurez de la humanidad. Vean ustedes qué relación más compleja. Y al mismo tiempo nos decía Francis Wilson que debíamos comprender que esto era porque existía una naturaleza esencial del hombre moral y quizás una fase satánica del universo. O sea, aquí estamos hablando del origen de este concepto que es fundamental en las teorías de la guerra, principalmente de Estados Unidos, que es el famoso eje del mal. El eje del mal que lo conformaron en la segunda mitad del siglo XX, por lo menos hasta 1991, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En ese sentido, esta teoría política ya define cuál es el deber ser de la humanidad.
y es definido desde una perspectiva conservadora que ha afectado el modo de estudiar los discursos tal y como lo hemos estudiado a lo largo de este curso. Desde Aristóteles ya hay ciertas teorías y ciertas ideas de una ley natural y de ciertas relaciones de mando y obediencia que se van a perpetuar, van a llegar a Agustín de Hipona, las vamos a encontrar en Tomás de Aquino, las vamos a encontrar en John Locke, las vamos a encontrar en Rousseau, las vamos a encontrar en Kant, las vamos a encontrar en Hegel, pero no es que haya una secuencia entre estos autores, sino que la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX entretejió a estos autores como si tuvieran una determinada linealidad para decirnos que esa es la historia de la política. Entonces, por ejemplo, en la época de John Locke, en el siglo XVII, entre las décadas de 1670 y 1680, varios autores escribieron los mismos tópicos que John Locke, entre ellos Algernon Sidney y John Tyrrell. Sin embargo, a la historia de la teoría política occidental no le importa que hayan existido Algernon Sidney y John Tyrrell. El padre del liberalismo es John Locke y punto. Tenemos que aceptarlo y tenemos que partir de ese principio para que nuestras investigaciones sean académicamente válidas, porque eso es neutralidad. Pero no solamente de John Locke, sino que no podemos partir de los Two Tracts on Government o de los dos tratados sobre el gobierno que él escribió en la década de 1660, sino que tenemos que partir de una parte de los Two Theories que los escribió a finales de la década de 1970 y en la primera mitad de la década de 1680. Y no son todos los Two Treaties, sino que es el Second Treaty sin el primer libro. O sea, no son los dos tratados sobre el gobierno civil, sino el segundo tratado y sin el primer libro, lo que conocemos como el ensayo sobre el gobierno civil. Ese es un texto clásico que pertenece al canon de la tradición. Y debemos apelar al ensayo del gobierno civil de John Locke para apreciarnos de tener una validez académica al estudiar teoría política occidental. En ese sentido, este canon surge y determina los discursos de la política. Los discursos de la política en el plano académico, como lo acabamos de ver, pero también en el plano de las prácticas políticas. ¿Por qué? Porque a partir de esta noción de tradición va a surgir el macrodiscurso de la democracia liberal. Y recordemos que este macrodiscurso es un doble discurso, porque es un discurso que emplea Estados Unidos para justificar que un país es democrático si y solo si es acorde con sus políticas internacionales. Si este país es acorde, o las élites que gobiernan este país gobiernan acorde con las teorías del destino manifiesto, entonces Estados Unidos dice que es un país democrático, aunque los requisitos de la democracia liberal tal y como están planteados en el papel no se cumplan ahí. Y si otro país no se gobierna de acuerdo con el destino manifiesto y los intereses de Estados Unidos, entonces, independientemente de si ahí haya o no haya o se cumplan los 5 principios de la democracia liberal, el país no es democrático. Pero en la teoría hay 5 principios de la democracia liberal que llegan a sostenerse a partir de la teoría política occidental y de la filosofía occidental. Y de ahí que en este curso hemos venido desmontando algunos mitos de esos discursos o de algunos de esos principales discursos para ver el proceso de la muerte de la filosofía política en las primeras 2 décadas del siglo XXI. En este sentido, estos 5 principios los analizamos en las primeras clases. Por un lado, encontrábamos que debían respetarse ciertos derechos naturales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Cuando hablamos del derecho a la propiedad, es un concepto que es fundamental para el pensamiento occidental, para generar una identidad occidental en un contexto de Guerra Fría. ¿Y por qué es fundamental? Porque la propiedad privada es el fundamento de la riqueza, de las clases sociales y del sistema capitalista. O sea, la propiedad privada de los bienes
la propiedad privada del trabajo, la propiedad privada de los medios de producción, son los fundamentos básicos del sistema capitalista. Y por otra parte, si afirmamos que la propiedad es un derecho natural, es algo que es incuestionable. De ahí esa noción de naturalización o de ley natural que hemos venido hablando desde Aristóteles. Cómo se ha naturalizado desde Aristóteles, haciendo ver como que Aristóteles es lo máximo porque ya nos estaba hablando a nosotros y a nosotras. En ese sentido, se diferencia de un modelo comunista donde hay una teoría distinta de la propiedad de la tierra, de la propiedad de los bienes, de la propiedad de los servicios. El segundo aspecto era ciertos derechos positivos, principalmente libertad de tránsito, libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces aquí es donde comenzamos a ver el doble discurso de esto. La libertad de tránsito es el único de estos aspectos que realmente están defendiendo los estados neoliberales y neoconservadores en nuestra América hoy en día. O sea, en contra de las manifestaciones, en contra de las protestas, ¿qué es lo que anteponen en la imagen pública? El derecho a la libertad de tránsito. Pero entonces ya no hay libertad de pensamiento, libertad de expresión. De hecho, autores que hablan del derecho a la libertad de expresión como un principio básico de la fundamentación de la ciudadanía en la teoría política occidental, como por ejemplo John Rawls y Nozick, lo harán desde una perspectiva compleja, ¿verdad? Por ejemplo, Rawls, lo decíamos en la clase antepasada, era ateo. Después de participar en la guerra de trincheras en Filipinas, en la Segunda Guerra Mundial y ser condecorado, él se hizo ateo. Entonces, cuando en el pensamiento estadounidense se habla de libertad de conciencia, principalmente es por un conflicto religioso, ante las posiciones conservadoras que son sumamente religiosas. En ese sentido es que se habla también de libertad de conciencia y libertad de expresión, pero muchas veces no es libertad de expresión política. ¿Por qué? Porque en el mismo Estados Unidos hemos visto cómo nunca ha cuajado un partido de un tinte más socialista. O sea, encontramos un partido demócrata, un partido republicano y entre estos bipartidismo se ha repartido la política de Estados Unidos. El tercer aspecto es el derecho del pueblo a la resistencia. O sea, Estados Unidos nos decía que el pueblo tenía derecho a rebelarse contra las injusticias de un gobierno. Esto también era un doble discurso, porque si un pueblo se rebelaba en contra de un gobierno que iba en contra de Estados Unidos, era la máxima expresión de la libertad. Pero si un pueblo se rebelaba en contra de un gobierno que fuera a favor de los intereses de Estados Unidos y había represión y había violaciones de derechos humanos, etc., Estados Unidos se hacía de la vista gorda y decía que ahí lo que había era violencia, que el pueblo no entendía, etc. Pero ¿cuál era la intención de exaltar el derecho de resistencia del pueblo como un principio de la democracia liberal? Era una cuestión de generar una identidad para Occidente, en tanto que se decía que en la Unión Soviética el pueblo no tenía derecho a manifestarse en contra del gobierno. Seguidamente encontramos el siguiente principio, que es una democracia representativa. Veíamos que la inclusión de Jean-Jacques Rousseau en el canon de la teoría política occidental se debía principalmente a su planteamiento de una democracia representativa. Y vemos que la democracia representativa se manifiesta en sistemas electorales. A Estados Unidos tampoco le han interesado mucho los sistemas electorales, o sea, vuelvo a la noción de que es un doble discurso. Lo que le ha interesado es tener gobiernos vasallos. De hecho, cuando un pueblo elige un gobernante o una gobernante que no va acorde con sus intereses, Estados Unidos desconfía de la legitimidad de esa elección. Y aunque sea más que evidente el fraude en una elección en un país de un gobernante o una gobernante que vaya a gobernar en favor de Estados Unidos, Estados Unidos dice que fue un proceso legítimo.
Incluso trasciende en la segunda mitad del siglo XX esta decadencia de la teoría política occidental, del discurso de la democracia liberal y la muerte de la filosofía política, trasciende los mismos sistemas electorales. Lo podemos ver con Mel Zelaya en Honduras. Cuando Mel sale en pijamas de Honduras y aterriza en Costa Rica, todo el mundo dice que es un golpe de Estado. Cuando se dieron cuenta que el golpe de Estado era perpetrado desde Estados Unidos, que apoyaba a las élites golpistas, y las élites golpistas dicen que se apoyan en la Constitución de Honduras para sacar a Mel Zelaya, inician una nueva forma de golpes de Estado que se llaman golpes blandos en América Latina, que posteriormente pasan Brasil, pasan Paraguay, la derecha trata de aplicarle, la derecha extrema, la ultraderecha trata de aplicarle la misma medida a Maduro y no puede. Se le trató de aplicar a Evo Morales, etcétera. Pero entonces vemos que el sistema electoral como tal tampoco es un criterio definitivo de lo que es una democracia liberal. Pero ¿por qué se empleaba así en la segunda mitad del siglo XX? Para diferenciarse de la Unión Soviética. O sea, era un criterio evidentemente identatario para diferenciarse ideológicamente de lo otro que estaba del otro lado de la cortina de hierro. El último elemento, bueno, al respecto de las elecciones, también de esta decadencia de los sistemas electorales, también podemos hablar de que lo que pasó en Bolivia. Bolivia fue un caso más que evidente. Almagro y todo su séquito de vasallos de Estados Unidos nos dicen que hubo fraude en Bolivia. Y entonces legitiman un golpe de Estado militar en Bolivia. Y Evo Morales sale de Bolivia. Pero resulta que en su momento el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un instituto que se caracteriza porque no es político, demuestra a partir de estudios tecnológicos que no hubo fraude en Bolivia. Pero ya el golpe estaba hecho. O sea, no importaba el sistema electoral. Algo similar está ocurriendo ahora, donde Janine Áñez no le es funcional a muchos de las élites que quieren controlar el litio y otras cuestiones en Bolivia. Y entonces ya Estados Unidos prepara casi que otro golpe de Estado a partir de incluso los discursos de New York Times, etcétera, quienes se han retractado y dicho que Evo Morales había llegado legítimamente al poder. O sea, como legitimando un golpe sobre un golpe. Entonces vemos que estos elementos de la democracia liberal son más que cuestionables. El quinto elemento es la separación de los poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nuevamente esto es para diferenciarse de modelos como el partido chino, el partido comunista, etcétera, ¿verdad? Y del modelo soviético. Pero a Estados Unidos nunca le ha importado una independencia de los poderes del Estado. En Costa Rica lo podemos ver, o sea, el Estado no es el gobierno, a pesar de que el gobierno se abogue ser el Estado. El Estado es un entramado de instituciones y el gobierno está actuando en contra del Estado. Pero en el Estado hay instituciones que poseen más poder que otras. En este caso estamos hablando de las instituciones legislativas, las instituciones ejecutivas y las instituciones judiciales. Pero estamos también viendo que hay un estado profundo que se caracteriza porque gobierna en distintos puntos los tres poderes de la República. O sea, tiene influencia en el judicial, en jueces, tiene la influencia en el ejecutivo, en Alvarado, y tiene la influencia en el judicial. En el legislativo, en una gran cantidad de diputados y diputadas, quienes abiertamente dicen que no leen los proyectos. O sea, entonces, ¿cómo es que votan a favor de los proyectos? O sea, ya lo que están ahí es, como se dice popularmente, chupando línea de un Estado profundo, quebrando el Estado social de derecho. En ese sentido, podemos ver cosas tan perversas como que Oscar Arias, Carlos Alvarado y Teletica Canal 7 tengan el mismo abogado. Entonces podemos ver que en Costa Rica no hay una independencia del gobierno en función de ciertas élites empresariales añejas que tienen principios neoconservadores y neoliberales y otros aspectos libertarios,
En Costa Rica, ese Estado como tal, o esas instituciones del Estado, no están separadas unas de las otras. El Ejecutivo manda lo que le dictan estas élites y el Legislativo aprueba sin siquiera leer. En eso hemos caído, en ese modelo de Estado. En un modelo de Estado donde, por ejemplo, el Banco Central tiene suficiente dinero, más dinero del que el gobierno pretende pedirle al Fondo Monetario Internacional, pero se apela que hay que pedirle al Fondo Monetario Internacional para impulsar las políticas de privatización, porque son las exigencias del Fondo Monetario y lo que el gobierno no nos quiere decir. Entonces aquí es donde vemos que ese discurso de la democracia liberal de la primera mitad del siglo XX cae por sí mismo y se da la muerte de la filosofía política. Esta democracia liberal como tal posee varios discursos, o sea, posee varios discursos en la segunda mitad del siglo XX. Uno de esos discursos es el neoconservadurismo o el pensamiento conservador. El neoconservadurismo se caracteriza porque el conservadurismo se caracteriza porque considera que existen dentro de los estados un poquito de personas que por un linaje o por una tradición poseen más derechos que el resto de las personas que habitan ese estado o que habitan el país. O sea, que se merecen determinados derechos y que el Estado no debe de intervenir en la economía para generar programas de reformas sociales para la mayoría, sino solamente para garantizar la fluidez de las relaciones mercantiles y los intereses de esas élites que consideran tienen privilegios por encima del resto de la población. Entonces, cuando hablamos de que hay determinadas familias que se consideran que tienen más derechos que otras, podemos encontrar las familias como los Arias, las familias como los Figueres, las familias como los Calderones, que tradicionalmente en la segunda mitad del siglo XX se ahogan tener derechos por encima del resto de la población. Ahí hay un carácter conservador en este tipo de planteamientos. El otro planteamiento que encontramos aquí y que es necesario diferenciar en la constitución de las élites costarricenses es el neoliberalismo. El neoliberalismo como tal va a decirnos que no, que el Estado como tal no tiene que intervenir en la economía para nada. ¿Por qué? Porque el mercado es capaz de regularse solo. Entonces, todo lo que sean bienes y servicios deben estar en manos privadas. ¿Por qué? Porque el mercado es un ente racional que es capaz de distribuir la riqueza y que es capaz de distribuir las fuerzas productivas para que generen por sí mismas la máxima productividad. Entonces vemos que hay una confrontación entre estos dos discursos en el seno de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hacia el interior de Estados Unidos hay élites que son conservadoras y élites que son neoliberales. Pero cuando se salen de Estados Unidos y se convierten en empresas transnacionales, empresas que generalmente se constituyen como tales en la década de los 40 y en la década de los 50 del siglo pasado, estas empresas todas adoptan el discurso neoliberal. O sea, el discurso neoconservador es como tiene que actuar Estados Unidos para Estados Unidos y proteger los intereses de las élites estadounidenses. Pero esos mismos discursos que se anteponen a los discursos neoliberales en Estados Unidos, porque consideran que el Estado sí debe intervenir para salvar sus intereses, hacia afuera ya no les interesa. Y lo que quieren es la neoliberalización. ¿Por qué? Porque son otros estados que le van a poner obstáculos a mis empresas. Entonces impulsan el neoliberalismo. Ahora bien, hemos estudiado dos modelos que son los modelos que podríamos enmarcar dentro de la derecha, que han impactado en las políticas públicas costarricenses a lo largo de los últimos 70 años, o de los últimos 50 años más bien. Hablábamos de que John Rawls en 1971 escribe A Theory of Justice, una teoría sobre la justicia. Este libro como tal lo analizamos desde dos perspectivas. Una, la parte crítica, y otra, cómo podía servirnos para justificar un proceso de lucha en Costa Rica que es necesario comenzar a articular adecuadamente en este momento de la historia del país. Decíamos, por ejemplo, que John Rawls
nos habla de que existen principios básicos de la justicia. Esos principios son acuerdos tomados por las personas que constituyen el Estado. Ya criticábamos, por ejemplo, que para Rawls la definición de estos principios ya era algo más complicado, porque partía de nociones hipotéticas de acuerdo con la cual yo no iba a saber en este momento qué posición tengo en la sociedad, si voy a tener mucha o poca inteligencia, si voy a tener mucha o poca riqueza, si voy a tener alguna discapacidad, si voy a ser hombre o voy a ser mujer, si voy a ser blanco, negro, latino, porque es los términos estadounidenses, si voy a haber nacido en una familia rica, en una familia de clase media o en una familia pobre, y sin saber qué posición voy a tener en la sociedad, porque hay un velo de la ignorancia, entonces ahora sí, voy a detenerme a definir con otros que están en mis mismas condiciones los principios básicos de la justicia. Este planteamiento es complicado en tanto que parte de una noción de racionalidad donde hay cosas que no se pueden cuestionar porque son producto de la racionalidad. Estas cosas son una sociedad dividida en clases y un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque Rawls parte de lo que hemos estudiado en el curso como el socialismo liberal. Una corriente que surge en el siglo XIX, digamos, en la tradición inglesa, en el siglo XIX, que ya se venía potenciando, por ejemplo, en España, en Grecia, en Francia, en Italia, desde otros procesos que no hemos estudiado en el curso, pero en Inglaterra surge en el siglo XIX y nos va a decir que el Estado debe intervenir en la economía porque el Estado es una entidad racional que es capaz de regular los procesos de la evolución para generar mejores condiciones sociales para la humanidad. Y se oponía a la teoría del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueve solo, porque esta otra nos decía que la evolución era un chorro y que el Estado no debía intervenir en la economía porque la racionalidad era exclusivamente del mercado. Y que lo que primaba para que pudiéramos evolucionar en este darwinismo social era la libertad del individuo. Entonces, John Rawls parte de la noción de liberalismo, una noción de liberalismo que se configura como tal en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque estas tendencias capitalistas que no se consideran conservadoras o que apelan a una tradición, pero que tampoco son fascistas porque no consideran que el Estado debe apropiarse de todo lo que está dentro del Estado, y que tampoco son comunistas, se quedan sin una posición. Y entonces definen el liberalismo como su posición. Y el liberalismo como tal, en ese contexto, es algo muy distinto de lo que se nos ha tratado de significar después. Algo así como en Costa Rica la socialdemocracia ha tratado de resignificársenos de otra manera. En ese sentido, el liberalismo de la primera mitad del siglo XX nos dirá que el mercado garantiza la libertad de los individuos y por tanto no permite que el Estado caiga en el fascismo. Pero por otro lado, ahí tampoco en el comunismo. Pero por otro lado, el mercado genera desigualdad. Y por tanto no podemos caer en las posiciones conservadoras y el Estado debe intervenir en el mercado para generar programas de reformas sociales que garanticen bienestar a la población. Aquí viene toda la influencia en el Partido Reformista Costarricense de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de John Rawls, y nos dice que vamos a negociar los principios básicos de la justicia, pero desde una posición con un velo de malla, donde no sabemos qué posición vamos a tener en la sociedad, él parte de que ya, por ser racionales, aceptamos un modelo capitalista de mercado y aceptamos un Estado moderno como tal, un Estado liberal, y aceptamos una sociedad dividida en clases. Aceptamos la desigualdad social y la igualdad social, pero en una combinación que tenemos que determinar. Y en esa determinación es donde vamos a definir los principios básicos de la justicia. La respuesta que nos da Rawls es que la riqueza no comete injusticia si no pasa por encima de las personas pobres para aumentar su riqueza.
Porque más bien, entre más ricas sean las personas ricas, si no pisotean los derechos de las personas pobres, van a generar mejores condiciones para las personas pobres. Porque el Estado va a poder obtener más ingresos para generar programas de reformas sociales. Ese es el planteamiento de John Rawls y nos hablará de la teoría de la igualdad de oportunidades, de acuerdo con la cual el Estado va a brindar posibilidades a las personas pobres para que aprovechen estas posibilidades y si tienen habilidades naturales como inteligencia, actitudes de trabajo, etc., puedan salir de la pobreza. Y entonces lo que decíamos criticando a Rawls es que a partir de su pensamiento, la riqueza no es culpable de la pobreza. La pobreza es culpable de la pobreza, porque el Estado le brinda las herramientas necesarias para que las personas salgan de pobres. Por lo tanto, si la gente es pobre, es porque quiere. Y entonces los ricos tienen la conciencia limpia y pueden entrar al cielo. Bueno, al cielo no, porque Rawls no cree, es ateo. Pero lo digo un poco sarcásticamente. Sin embargo, si nos desprendemos de todo este contenido y nos damos cuenta de que lo que nos dice Rawls es que a partir de la definición de los principios básicos de la justicia, estos principios básicos se van a convertir en las virtudes de la justicia social y estas virtudes van a ser los regentes de las instituciones y que las instituciones existen y deben regularse para velar por la justicia social. Lo que podemos tomar de acá es la necesidad de entablar un diálogo nacional en el cual los distintos sectores sociales nos planteemos la pregunta: ¿cuáles son los principios básicos de la justicia social costarricense? Si nos vamos a la Constitución del Estado Social de Derecho, antes de la implantación de las políticas de los PAES o los programas de ajuste estructural, se nos decía que el Estado benefactor como tal tenía principios sociales de derecho. O sea que debía garantizar cierta calidad de vida a la población. Debía garantizarnos el bienestar. Y el Estado entonces existe para darnos educación, para darnos salud, para darnos agua, para darnos electricidad, para darnos empleo, acceso a vivienda digna, acceso a alimentación. O sea, los aspectos básicos para satisfacer nuestras necesidades elementales y al mismo tiempo para adquirir determinada calidad de vida. Estos son los principios básicos de la justicia costarricense. Estos son los principios básicos que en teoría están detrás de la constitución política. Son principios de los que nos hemos olvidado, de los que nos han hecho olvidarnos a partir de la pérdida de nuestra memoria histórica. Recordemos en 2001 cuando Costa Rica se levantó contra Miguel Ángel Rodríguez. Y Costa Rica le dijo a Miguel Ángel Rodríguez: no vamos a privatizar el ICE. La gente todavía tenía un sentimiento de amor por las instituciones públicas. El debilitamiento institucional tiene distintas caras. Una cara ha sido el menosprecio y el desprestigio de la imagen de las instituciones públicas frente a las personas. Otra cara ha sido el desfinanciamiento de las instituciones. Otra cara ha sido la corrupción que se ha generado hacia el interior de estas instituciones. Y entonces, si partimos de los principios de Rawls, estas instituciones no tienen que ser eliminadas. Estas instituciones tienen que ser reformadas y tienen que ser financiadas, porque nos garantizan la justicia social. De lo contrario, ¿para qué sirve el Estado? Sin embargo, 3 años después del planteamiento de John Rawls, en 1974, Robert Nozick fundamentará el libertarismo estadounidense en su obra Anarchia, State and Utopia, o Anarquía, Estado y Utopía. Y en esta obra se opondrá a que el Estado tenga que intervenir en la economía. Nozick partirá del principio de que los derechos individuales son los que deben primar y nadie puede pasar por encima de los derechos del individuo, ni otras personas ni agrupaciones. Por lo tanto, el ámbito de acción del Estado debe ser muy limitado, si es que el Estado puede intervenir en algo.
Lo que este planteamiento no nos dice es que sigue siendo un planteamiento racionalista, que no se sienta en la realidad. Y ese deber ser de la humanidad que se plantea desde el liberalismo está visualizando una noción. Y desde el donde se nos habla es de la posición de la persona rica. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que en este momento yo necesito atención médica urgente y voy a la caja, en teoría, porque ahora con el COVID-19 ya nos están enseñando, nos están aplicando el conductismo político para decirnos, ya no hay caja, no vaya a la caja, no vaya al hospital, solo si tiene COVID, ya no hay caja, juéguesela como pueda. Pero en teoría, antes del empleo del COVID-19 como un arma de guerra contra las poblaciones, que es lo que estaba empleando Carlos Alvarado de la Asamblea Legislativa, Oscar Arias, la UCAEF y todos estos grupos de poder, antes del empleo del COVID-19 como arma de guerra, en teoría si yo me hubiera enfermado de una enfermedad grave, el Estado está para brindarme calidad de vida. Y la caja me hubiera atendido. ¿Qué pasa si no hubiera existido la caja? Entonces probablemente yo me hubiera muerto, porque soy una persona desempleada, porque soy una persona que me dedico a proyectos autónomos, porque soy una persona que no está cotizando porque soy una persona que no tengo el ingreso en este caso para ir a un hospital privado. Pero si esa misma enfermedad que yo tengo o que tuve, en el caso hipotético, la tuviera un hermano de Oscar Arias, un hermano de Otto Guevara, un hermano de Calderón, probablemente en pocas horas en un hospital como la Clínica Bíblica, en un hospital como el Hospital Cima, les van a atender porque van a poder pagar. Entonces lo que nos está diciendo Robert Nozick cuando nos dice que los derechos de los individuos no pueden ser alienados por el Estado, no pueden ser transgredidos por el Estado, no son los derechos de cualquier individuo, son los derechos de los individuos ricos. Sin embargo, para perpetrar estas ideas, generan un discurso de acuerdo con el cual mucha gente en la población costarricense actúa en contra de sus propios intereses. ¿Y cómo lo hace? Qué raro, es el ICE. Yo no sé, ojalá que el ICE tuviera más competencia. Ojalá que el ICE quebrara, porque no sirve para nada. Qué raro, la caja, ir a hacer un montón de filas desde la mañana para que me mande solo acetaminofén. Nos quejamos de una perla que tenemos en las manos, porque no sabemos otras partes del mundo donde ya las han perdido. Las protestas de un Chile donde no existe un Estado social de derecho tienen que ser capaces de abrirnos los ojos. No podemos perder el poquito Estado social que nos queda, el poquito Estado social de derecho que nos han dejado. Pero el libertarismo dice que el Estado no debe intervenir en los derechos, o sea, no debe transgredir los derechos individuales de las personas ricas. ¿Por qué? Porque entonces el Estado no puede imponerme que yo pague impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto, la misma palabra lo dice, es algo que no es voluntario. Y si no es voluntario, no es por el ejercicio de la libertad. Y si no es por el ejercicio de la libertad, entonces está transgrediendo la libertad del individuo y actúa injustamente. O sea, si a mí el Estado me obliga a pagar parte de la cuota patronal de mis obreros y obreras, el Estado actúa injustamente conmigo. Si a mí el Estado me rebaja plata para que haya un sistema de educación pública, el Estado actúa injustamente conmigo. Si a mí el Estado me rebaja para que haya electricidad para todos y todas, está actuando injustamente conmigo. Y pobrecito yo que soy tan rico, pero no puedo darle nada al Estado porque el Estado me está violentando. Si yo quiero dar, yo doy. Pero el Estado no tiene que decirme. O sea, si la pobreza está ahí, la única medida en la que yo puedo actuar con la pobreza es la caridad. En la medida que yo quiera y con quien yo quiera. El Estado no tiene que decirme que yo tengo que dar para los demás y para las demás. Este es el trasfondo verdadero del pensamiento libertario, que va de la mano con el neoliberalismo y el neoconservadurismo.
Aquí encontramos las raíces del pensamiento que se ha estado inculcando a nuestra sociedad. Aquí encontramos los procesos de privatización. Cuando se nos dice que debemos modernizar el INA, se nos está diciendo que debemos privatizar el INA. Porque el INA no debe ser una institución del Estado. ¿Por qué? Porque todos los costarricenses y todas las costarricenses nos vemos obligados y obligadas a hacer plata para el INA. Ah, pero no es que no son todos los costarricenses y las costarricenses. Somos nosotros, las personas ricas. Entonces, como también somos personas neoconservadoras y somos personas privilegiadas, tenemos que tener un puesto desde la UCAF en la junta directiva del INA. Y que el director del INA tenga potestades de apoderado generalísimo. Porque ya tiene que irse viendo como una empresa privada el INA. Porque el INA tiene que privatizarse. Esos son los verdaderos discursos que hay de fondo de la privatización. Aquí no hay una cuestión de que se tienen que vender, privatizar las instituciones por la crisis fiscal del COVID-19. Si estas políticas las vienen impulsando en Costa Rica de las décadas de los 80s. Ya en la década de 1990 privatizan Codesa y una serie de instituciones a partir de las cuales el Estado costarricense tenía injerencia en la economía misma del país. Y se las dejaron las mismas élites, desde principios neoconservadores y mera corrupción. Ya lo podemos ver en el desarrollo de la primera mitad del siglo XX, en la primera década del siglo XXI, cuando querían privatizar el ICE, con la lucha que tuvimos que dar y que lastimosamente perdimos en contra del Tratado de Libre Comercio, los escándalos de corrupción, los desfalcos del Estado, pero ahora nos dicen que son las instituciones públicas las culpables. No es Miguel Ángel Rodríguez, no es Calderón. Figueres vuelve a Costa Rica y se come un tamal frente a la pantalla de Teletica Canal 7 y todo el mundo llora y pobrecito Figueres. Vean ustedes qué complicado el marco en el que estamos. Y la privatización sigue avanzando. Y no nos dicen cuáles son las condiciones que pide el Fondo Monetario Internacional. Y ya hay instituciones públicas que tienen precio. No quieren darle plata a la educación superior. Que la educación superior pase a manos privadas. En medio del COVID-19 han hecho mediocre la educación secundaria y primaria. No se están preocupando por generar educación de calidad. Algo que ya venían haciendo desde antes. Ya la persona educadora ni siquiera tiene la libertad de generar su planeamiento. Ya el planeamiento se lo dan desde el MEP, desde arriba. Vean qué complicado el nivel de fascismo. Esto es fascismo. ¿Por qué? Porque se le dice a la persona docente que ahora tiene que hacer muchas cosas administrativas. Y entonces, como tiene que gastar mucho tiempo en cosas administrativas, le vamos a descargar del planeamiento. Nosotros le damos el planeamiento. Y muchos educadores y educadoras sin vocación y sin crítica caen en la trampa. Ay, qué bueno, porque ahora no tengo que hacer nada. Yo nada más hago las guías que me manda el MEP. Vean qué mediocridad de sociedad en la que estamos cayendo. Y el problema es que cuando abramos los ojos vamos a estar desnudos y desnudas en una acera sin nada que nos garantice un poquito de calidad de vida.